Buenos días. Buenos días. Así es que me gusta que todo el mundo responde. Bienvenidos todos a la Iglesia Fuerza South Boulevard. Te digo, hay algo muy especial que sucede cuando el cuerpo de Cristo se une para adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios. Hay un milagro que sucede todos los domingos en nuestras almas y en nuestras mentes. Bueno, comenzamos una nueva serie en el libro de Marcos. El libro de Marcos es uno de los 4 evangelios que dan testimonio de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y aunque no sabemos exactamente quién escribió el libro o quién el Espíritu Santo usó para escribir el libro, podemos creer que el autor fue Marcos. Marcos, en Primera de Pedro, encontramos que era como un hijo espiritual para el apóstol Pedro. Y también podemos creer que este libro se escribió como de 55 a 70 años después de la vida y resurrección de Cristo Jesús. Y la audiencia, las personas que estuvieron recibiendo esta carta, eran mayormente gentiles en el Imperio Romano. Si tú no eres un judío aquí en el día de hoy, eres un gentil y esta carta es para ti en el día de hoy. Da testimonio de qué es ser un discípulo de Cristo Jesús. ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuál es el precio de ser un discípulo de Cristo Jesús? En la última serie, en el libro de Colosenses, aprendimos profundamente quién era Cristo Jesús. Esta serie nos va a enseñar a nosotros en detalle profundamente cómo seguir a Cristo Jesús como su discípulo. Dallas Willard es un gran teólogo, filósofo y era también maestro de teología y pastor que ya ha pasado. Pero él dijo lo siguiente sobre ser discípulo. Dijo que ser un discípulo es una invitación. Dice, él nos invita a dejar nuestras cargas, manera de vivir del pasado, especialmente las cargas religiosas, y tomar el yugo de entrenamiento con él. Este es un camino de mansedumbre y humildad, un camino de descanso del alma, es un camino de transformación interior que demuestra que tomar de su carga y llevar su peso es conseguir una vida fácil y ligera, o sea, liviana. Suena lo opuesto a lo que nosotros típicamente escuchamos, ¿no? Que cuando pensamos en creer en Dios y seguir a Dios, pensamos que es un yugo, algo pesado que no podemos. Pero aquí vemos que es lo opuesto, que es algo fácil, es algo que en realidad permite que nuestras almas puedan descansar. Si no has llegado ahí todavía, vas a llegar. Es el punto que nosotros decimos, ya voy a dejar de intentar de hacer esto bajo mi esfuerzo, de mi manera, porque ya no funciona, no me da el resultado que yo quiero. Voy a tomar el yugo que me promete Jesús, que es en Él. Mientras que nosotros estudiamos en el libro de Marcos, no vamos a ir versículo por versículo. Sí voy a leer la escritura en su totalidad, pero nos vamos a enfocar mayormente en los temas que se encuentran en los pasajes que vamos a estar leyendo. Y no solamente eso, queremos enfocarnos específicamente en el libro de Marcos, en el testimonio de Marcos, sin incluir datos de los otros evangelios. Quiero que también, mientras que vayamos a través de esta serie, vayan en sus hogares y lean de una vez del principio hasta el final de Marcos, no ahora mismo cuando lleguen a sus casas. Le va a tomar como de 2 a 4 horas, dependiendo de cuán frecuente ejercitas ese músculo de leer. Pero quiero que vayan y lean, reflejen y escriben preguntas para ver si a través de esta serie podemos contestar esas preguntas. Bueno, en reverencia a la palabra de Dios, quiero animarse que por favor se pongan de pie mientras que leemos la palabra de Dios. Y les quiero recordar que todo mensaje que se predica aquí hacia el cuerpo de Cristo Jesús en este santuario, de esta tarima, proviene de la palabra de Dios, que es la autoridad de nuestras vidas. Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías.
Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo, amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. La palabra de Dios, tomen su asiento. Te digo que practiqué bastante leer todo eso con ciertas palabras que estaban saliendo ahí para que sepan. Primeramente el libro de Marcos me fascina porque hay tanta acción que él está describiendo a través de la vida de Cristo Jesús. Cuando yo era niño, a mí me encantaban los paquines por la acción que ilustraba. Vamos a ver mucho de eso a través del libro de Marcos. Los versículos son tan ricos. Cuando yo estaba preparando este mensaje, estos primeros 20 versículos, yo identifiqué como 7 sermones que yo podía predicar simplemente de estos 20 versículos, pero obviamente no nos vamos a quedar aquí hasta las 9 de la noche. Pero me voy a enfocar en los 4 temas que encontramos aquí sobre la vida de Jesús. Y quiero que otra vez vayan a sus casas y lean, desglosen, pónganse a buscar en sus grupos de vidas, en sus grupos de mentorías, escriben preguntas y quizás así vamos a ir desempacando y contestando si Dios permite. Tengo un mapa aquí de Israel para darle más contexto sobre lo que está sucediendo a través de la vida de Jesús. Número 1, primeramente vemos a Nazaret. De ahí es que vino Jesucristo. Y bueno, pues él va bajando hacia el río Jordán. Y ahí fue que Juan el Bautista lo bautizó a él. Ahí fue que se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo. Después, número 3, ahí fue que el Espíritu Santo lo llevó a él hacia el desierto de Judea, donde experimentó esa tentación que vino de Satanás y la prueba del Padre Celestial. Y después, número 4, la orilla del mar de Galilea, cuando llegó hacia los primeros discípulos y él dijo: sígueme. Para que sí tengan en su mente y vean cuánto fue que caminó Jesús. Y por eso sabemos que él era un hombre que era bastante, tú sabes, fuertecito, porque para caminar todo eso se necesita mucho esfuerzo. Bueno, vemos al comienzo aquí en Marcos que él dice lo siguiente: que ese es el evangelio, ese es el comienzo de las buenas nuevas de Jesucristo.
O sea que este no es el evangelio de Marcos, este es el evangelio de Jesús y de sus buenas nuevas. Ese es el comienzo que nos está dando Marcos. Y cuando presenta a Jesús, está presentando a Jesús con unos cuantos títulos que nos revela exactamente quién es Jesús. Jesucristo, Cristo no es su apellido. Cristo es un título y ese título significa líder ungido, significa Mesías. Es el escogido de Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primeramente para darnos paz. Paz, estar completo en Dios, sin falta de absolutamente nada. Y para traernos liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de nuestro pecado, que quiere hacer todo posible para alejarnos de Dios. Jesús vino para conquistar ese pecado, para permitirnos estar en unión con Dios el Padre. Marcos dice que es hijo de Dios, no solamente Mesías, pero que es hijo de Dios. O sea que este no es un profeta común y corriente, no es un portavoz común y corriente, sino este es el mismo hombre, Dios en carne y hueso, en la cual que vino para darnos a nosotros estas buenas nuevas. Marcos pone credibilidad a lo que él está diciendo. Y bueno, pues nos dice la profecía de Isaías. Tú ves, Isaías era un hombre muy poderoso en la cual que todos en esos tiempos se reconocían. Sabían que era un hombre que hablaba por Dios, hacía grandes milagros y tenía el mismo poder de Dios a la vista de los demás. Y bueno, pues hace 400 años atrás, antes de la llegada de Cristo Jesús, Isaías había dado la profecía que iba a venir uno, Juan el Bautista, un mensajero que iba a preparar el camino para este Mesías, para este Hijo de Dios, para este Jesús. Lo que me fascina de estos detalles es cuando estudiamos, tú ves cuando llegaba un rey a una comunidad, a una ciudad, siempre se enviaba un mensajero. Y este mensajero llegaba con anticipación y le gritaba a todo el mundo: prepárense, pongan sus cosas en orden, que viene el rey. Tú ves aquí Juan el Bautista está preparando el camino porque el que viene es el Rey de Reyes. Credibilidad que vino de Isaías, ahora a Juan el Bautista, que tenían gran credibilidad también. ¿Por qué? Él era un judío que hizo el voto nazareno. El voto nazareno es un hombre, una mujer que se dedicaba totalmente a las cosas de Dios. Su vida era totalmente enfocada a Dios. Se consagraban hacia Dios. Se separaban de toda tentación posible. No podían tomar un trago fermentado, o sea que no podían tomar alcohol. No podían comer uvas, no podían tomar jugo de la vid. No podían tocar a un cuerpo de un animal, de una persona que estaba muerto. Estaban totalmente dedicados a Dios. Su vida era totalmente enfocada a Dios. Ahora, quiero estar claro sobre algo. Dios no llama a una persona a tomar esos votos. Solamente hay 3 personas en la palabra de Dios que tomaron estos votos. No quiero que ustedes vayan y salgan y de momento se pongan ropa de camello y después una correa y solamente coman miel de abeja y langostas. Ese no es el llamado de Dios. Eso es lo que no estoy diciendo. Pero da testimonio que este hombre tenía un gran llamado sobre su vida. Había credibilidad en lo que él estaba diciendo. Era un gran rabí, era un gran maestro que estaba preparando el camino para el Rey de Reyes. Y vemos que cerca del río Jordán, Juan estaba predicando la preparación de la venida de Cristo Jesús, llamando a todo el mundo que se purificaran a través del bautismo de agua. Tú ves, esto era el arrepentimiento para el perdón de pecados. Tú ves, esto simbolizaba, era una señal de un corazón que estaba cambiado a través de arrepentirse. La persona mentalmente y en su alma estaba reconociendo que había fallado, que tenía una condición quebrantada, que su relación con Dios no estaba donde debía de estar. La definición de arrepentimiento es el estado de cambiar cualquier o todos los elementos
que componen la vida de uno. Es un cambio de mental total sobre mi actitud, sobre mis pensamientos, que eventualmente influyen en mi comportamiento hacia Dios, lo que Dios me llama a ser, cómo yo me veo a mí mismo y cómo veo a los demás. Que después resulta en un cambio de comportamiento. Eso es tan importante porque muchas veces en la iglesia esperamos que la gente primero cambie su comportamiento y después su mente. No funciona así. Tiene que haber un cambio en nuestras almas y solamente proviene a través del arrepentimiento. Mira lo que dice el teólogo Berkhoff, que especializa en teología sistémica. Dice, según las Escrituras, el arrepentimiento es un acto totalmente interior y no debe confundirse con el cambio de vida que procede de él. La confesión de los pecados y la reparación de malas decisiones son frutos del arrepentimiento, del cambio de nuestro pensar, del cambio de nuestra mente que después da fruto de confesión y reparación. Versículo 5 nos dice que confesaban sus pecados. Los judíos venían de Jerusalén, venían de Judea y iban al Jordán y querían bautizarse. Querían venir después de arrepentirse, después de cambiar su forma de pensar, de cambiar su actitud y sus pensamientos. Venían donde Juan para confesar que estaban profundamente dañados, que estaban quebrantados, que estaban en necesidad de ayuda, que necesitaban a Dios. Ahora, esto era bastante raro. Porque en esos tiempos los judíos no se bautizaban. Los únicos que se bautizaban eran los gentiles que querían una relación con Dios, que querían entrar en el pacto que Dios hizo con Israel. Y bueno, pues un gentil se bautizaba hacia el judaísmo. Pero aquí los judíos se están bautizando. Todo el mundo está diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Por qué están haciendo esto? Los judíos ya estaban en un pacto con Dios. Pero reconocían que no estaban cumpliendo con ese pacto, no estaban cumpliendo con esa relación. Ellos querían restablecer su pacto y esa relación con Dios. Cuando nosotros confesamos a Dios, 1 de Juan 1:9 dice que Dios es fiel para perdonarnos y para purificarnos en Jesús. Ese es el beneficio cuando confesamos a Dios sobre nuestra condición. Después de arrepentirnos, después de cambiar nuestra mente, después de confesarlo, dice que en Jesús es fiel de perdonarnos y purificarnos. Cuando nosotros confesamos a nuestros hermanos, Santiago 5:16 dice que si resulta en oración, Él es fiel para sanarnos. Esos son los beneficios de la confesión. Habían 4 pastores y ellos se reunían en hermandad para platicar y convivir juntos. Y mientras que ellos estaban hablando, ellos empezaron a reflejar en la realidad que la congregación, las ovejas siempre vienen a donde ellos para confesar y también compartir sus peticiones y sus necesidades. Y entre ellos reconocieron que al hacer esto era bueno para sus almas. Uno de los pastores sugirió, bueno, pues quizás nosotros debemos hacer eso en hermandad entre pastores. Y bueno, el primer pastor compartió. Y él dijo, bueno, cuando estoy a solas, me gusta ir para el cine y ver películas. El otro pastor dijo, bueno, cuando yo estoy a solas, a mí me gusta ir y fumarme mi cigarro y darme mi purito. El tercer pastor dijo, bueno, a mí me encanta jugar cartas y bueno, pues me gusta hacer eso y pasar mucho tiempo haciendo eso. El cuarto pastor no quería compartir. Le pesaba confesar. Y bueno, pues los otros pastores están diciendo, dale hombre, ven, comparte. Dinos cuál es tu secreto, cuál es tu vicio. Y él no podía, pero ellos seguían ahí impulsándolo para compartir. Finalmente él compartió. Y él dijo, bueno, mi secreto es el chisme y estoy loco para salir de aquí para decirle a todo el mundo todo lo que ustedes están haciendo. Pensaba que iba a ser algo serio, ¿verdad? Obviamente es un chiste, pero también queremos estar
bien con quién vas a confesar. No quieres confesar a cualquier persona, ¿no? Quieres asegurar que puedes confiar con una persona en confianza sobre lo que está sucediendo en nuestras vidas. Juan el Bautista era un hombre piadoso, era un hombre poderoso, un poderoso que Dios usó, un profeta de profetas que tenía gran credibilidad. Y fíjate que él dijo en su testimonio que si un esclavo tiene la habilidad de quitarle la sandalia a Jesús, él es menos de un esclavo, que él ni cualifica poder hacer eso. Juan limpia y purifica con agua, pero Jesús viene a purificarnos y limpiarnos con el Espíritu Santo. Versículo 15, Jesús nos dice: creen en las buenas nuevas. Es la hora, el reino de Dios está cerca. Busca el perdón, cambia tus acciones y cree en las buenas noticias. Finalmente Jesús llega de Nazaret al río Jordán y Juan lo bautiza a él. Al Juan bautizar a Jesús, está declarando que Jesús es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el que todo el mundo estaba esperando. Juan era descendiente de los levitas. Los levitas eran los que preparaban en el templo los sacrificios y la alabanza. Al Juan bautizar a Jesús, estaba preparando a Jesús como el sacrificio de sacrificios. También probó al Jesús bautizarse que el bautismo de Juan era apropiado, que es apropiado arrepentirnos, es apropiado a confesar hacia Dios y también hacia nuestros hermanos. Cuando Jesús fue a bautizarse, ocurrió un milagro. El reino de los cielos se abrió. Y de momento vemos algo muy especial. Vemos al Dios Espíritu Santo bajar sobre Dios, el Hijo Jesús, y Dios el Padre dijo: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Aquí vemos un bello testimonio de Dios, un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gran misterio, por aquí lo tenemos. Dios, después del Espíritu Santo, lleva a Jesús a ser probado. Y cuando lo lleva al desierto de Judea, no solamente está siendo probado por Dios el Padre, también está siendo tentado por Satanás. Estos versículos aquí pueden ser como 2 mensajes que puedo predicar, pero no tenemos tiempo. Quiero darle un par de cositas aquí para que sepan sobre ahí. Primeramente, al Jesús ser tentado por 40 días, Él experimentó toda tentación que tú puedes experimentar en tu vida. Jesús ahí pudo experimentar esas tentaciones, pero venció todo pecado. Muestra que Él entiende perfectamente todo lo que tú estás viviendo. Tenemos un Dios que se puede identificar perfectamente con nosotros. Jesús conquistó toda tentación, toda mentira del padre de las mentiras, Satanás, pero lo hizo en dependencia del Espíritu Santo y Dios el Padre. Jesús es afirmado por Dios el Padre y por Dios el Espíritu Santo. Pasó la prueba total sin caer. Eso es tan importante para nosotros entender, porque cuando decimos que la justicia de Cristo se nos acredita a nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Él, tenemos un Dios que se identifica, que pasó toda prueba y lo hizo por nosotros. Después vemos que Jesús va en misión después de eso, pero no va en misión solo. Quiere que nosotros vayamos en misión con Él. Y Él dice en versículo 17, vengan, sígueme. Quizás esto es raro, que 2 hombres estén pescando, otros arreglando una malla, y de momento venga un hombre y dice, sígueme. Y ellos dejan todo y siguen a Jesús. Tú ves, en esos tiempos, al Jesús decir sígueme, Él está diciendo que tú puedes ser igualito que yo.
Tú puedes ser igualito que yo. ¿Qué significa eso? Que tú también puedes ser hijo de Dios. Que tú puedes ser no solamente hijo, que tú puedes ser totalmente uno con Dios en Cristo Jesús. Que de la misma manera que el Padre ama al Hijo y está complacido con Él, que a través de Jesús el Padre te ama a ti y va a estar complacido contigo porque la justicia de Cristo está acreditada sobre ti por la fe que pones en Cristo Jesús. Significa, de la misma manera que Jesús fue vencedor y conquistador de todo mar, tú también puedes ser vencedor y conquistar todo mal. El reino que Jesús estaba predicando diciendo que el reino de Jesús ya estaba cerca. Para tú y yo en el día de hoy, el reino de Dios ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. El reino que Israel esperaba era un reino externo. Pero el reino que Jesús estaba trayendo era un reino interno. Por eso fue que le dijo a los discípulos, que iban a ser discípulos, vengan conmigo, los voy a hacer pescadores de hombres y mujeres. Porque al pescar hombres y mujeres, el reino de Dios iba a crecer en las almas de todo hombre y mujer. Ese es el reino que Él vino a conquistar. ¿Cómo es que esto aplica a nosotros en el día de hoy? ¿Por qué esto importa para nosotros en el día de hoy? Bueno, el reino de Dios está aquí. No importa si eres un fiel discípulo de Cristo Jesús que lo ha seguido fielmente, o si eres una persona que quizás seguías a Jesús, pero la verdad es que te has caído y te sientas apartado porque estás en tu vergüenza y no lo puedes soltar. O quizás eres una persona que has dicho, mira, la verdad que no entendía y nunca has seguido. Quiero crear un tiempo de reflexión para ustedes en el día de hoy. Porque el reino de Cristo Jesús está aquí. Primeramente, un tiempo para arrepentirte. Cambiar tu postura, tu mente, tu actitud sobre Dios. Mira lo que dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino se han transformado mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena y agradable y perfecta. Constante tenemos que tener un tiempo de reflexión, de arrepentirnos. Eso es de reflejar íntimamente la manera que Dios nos está conformando, pero siempre tenemos algo que arrepentirnos. Confesión. Confesar que estamos todavía en necesidad, en proceso, bajo una obra de construcción. Y necesitamos a Jesús todos los días. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Un tiempo para creer. Quizás nunca has hecho la decisión para seguir y creer a Cristo Jesús. Pues hoy es tu día. Mira lo que dice Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo ha levantado de entre los muertos, serás salvo. Quizás este es tu día. O sígueme. Recibe el propósito de tu vida. Recibe relación por la primera vez en tu vida. Mateo 11:28-30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.
Voy a dejar de intentar de controlar mis circunstancias, de hacer todo lo que yo pienso que y como debo de ser, y me voy a rendir al llamado de Dios, que aunque no lo entiendo perfectamente, voy a ser obediente y voy a aprender a través de obediencia.